Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase de SQL, donde vamos a ver la relación entre tablas. Recordarte antes de continuar que tienes un vídeo subido a mi canal donde puedes generar datos para la base de datos a través de ChatGPT. Lo puedes consultar desde mi canal en listas y desde listas te viene a la lista de ChatGPT. Hola a todos. Voy a parar esto. Y aquí en esta parte de aquí, voy a buscarlo y tenemos aquí genera datos para la base de datos. Con este vídeo podrás ver cómo generar datos de prueba para tu base de datos. Bien, una vez visto esto, recordarte también que en el repositorio de GitHub, si vas a la URL github.com/josecodetech, le das a repositorios, desde aquí, y aquí tienes el repositorio de este curso que estamos realizando. Si le das aquí, podrás descargarte la base de datos de ejemplo tal y como la tengo yo creada, para poder practicar y realizar inserciones, modificaciones, etcétera, etcétera. Pues bien, una vez visto esto, voy a minimizar, abro la carpeta del proyecto y voy a abrir SQLite. Para ello arrastro la base de datos al icono, o como he indicado en anteriores ocasiones, también podemos abrir directamente SQLite y desde SQLite, como cualquier aplicación, buscar el archivo y abrirlo. Tenemos ya creada la tabla alumno y la tabla asignaturas. Tenemos aquí los datos y aquí los datos de la tabla asignaturas. Pues bien, voy a cerrarlo de nuevo y voy a generar una copia de este archivo. Botón derecho, copiar. Hago botón derecho, pegar. Y le voy a llamar a este ejemplo. Voy a poner 02. Y voy a poner claves foráneas. Y voy a abrir este archivo al que le vamos a realizar algunas modificaciones. Por ejemplo, la tabla asignatura la voy a borrar. Lo que he hecho es botón derecho, borrar tabla. Le indico que sí. Y aquí tenemos el código de la sentencia de creación de la tabla principal. Lo voy a pegar aquí dentro de ejecutar SQL para ver algunas cosas. Y vamos a ver qué es una clave foránea o foreign case. En una base de datos relacional, las claves foráneas son campos que establecen una relación entre dos tablas. Una clave foránea en una tabla hace referencia a la clave primaria de otra tabla. Eso sería, por ejemplo, desde otra tabla podemos hacer referencia al ID alumnos y en vez de copiar en la otra tabla nombre, apellido del alumno, simplemente usaríamos el ID y cuando tengamos que mostrar el alumno buscaríamos el ID aquí y devolveríamos, por ejemplo, los datos que nos hagan falta, como el nombre y el apellido, pero no estaríamos duplicando datos innecesarios, sino simplemente con el ID y tendríamos una base de datos más rápida y eficiente. Y esto dentro de la tabla, por ejemplo, asignatura, que vamos a crear ahora, se pasaría el ID alumno como clave foránea o foreign key. Esto nos permite crear relaciones entre diferentes conjuntos de datos y garantiza la integridad referencial.
Las claves foráneas tienen varios beneficios, como mantener la consistencia de los datos y permitir consultas complejas que involucren múltiples tablas, como veremos a continuación. Entre las tablas podemos tener relaciones de uno a uno, de muchos a muchos o de uno a muchos. Una relación, por ejemplo, de uno a muchos se establece cuando un registro en la tabla está relacionado con varios registros en otra tabla, pero cada registro de la segunda tabla está relacionado solo con un registro de la primera tabla. Esto se logra mediante el uso de claves foráneas. Por ejemplo, en el contexto de una escuela, como estamos viendo con el ejemplo que hemos creado en clases anteriores, un alumno puede tener múltiples asignaturas asociadas, pero cada asignatura está vinculada a un único alumno. Supongamos que deseamos crear una base de datos para gestionar las notas de los alumnos en diferentes asignaturas. Tenemos creada la tabla alumno y vamos a crear la tabla asignatura y nota con claves foráneas. La tabla alumno, como vemos, tenemos aquí la tabla alumno ya creada de clases anteriores. Pues bien, vemos aquí, vamos a ver. Tenemos aquí la tabla alumno, borré antes la tabla asignatura, vamos a crear las siguientes tablas. Me vengo a SQL, voy a borrar esto y vamos a crear la tabla asignaturas. Create Table, el nombre que le vamos a dar a la tabla, asignaturas. Abrimos paréntesis y voy a poner ID asignatura, integer primary key, nombre, text. No necesitamos nada más. Y lo que sí podríamos es ponerle, voy a pegar aquí para ver cómo lo hicimos. Podríamos poner el primary key. Justo aquí. Y poner aquí asignatura. Para que sea autoincremental y no tengamos que ponerlo nosotros. Y aquí podríamos poner integer unique y aquí las comillas. Tenemos ya con esto el código SQL para crear la tabla asignatura. Borro esto, que me sirve como guía, y lo que indicaba, creamos la tabla asignatura con el ID asignatura y el nombre. Y el ID será autoincremental, entero y único. Vamos a ejecutar. Y nos dice que no ha dado ningún error y se ha ejecutado correctamente. Si nos venimos a hoja de datos, vemos ya que tenemos aquí la tabla asignatura y en estructura tenemos aquí la tabla asignatura con los dos campos, como vemos aquí, nos indica que uno es entero y otro es texto, y el código para crear la tabla. Una vez creadas las dos tablas principales, vamos a crear la tabla notas, que va a enlazar con las dos tablas a través del identificador de alumno y de asignatura, que los usará como foreign key. Vamos a ejecutar SQL
y vamos a crear la tabla con las claves foráneas a alumno y asignatura. Pondríamos create table, la vamos a llamar notas, abrimos paréntesis, ponemos id nota, entre llaves, va a ser un integer unique, como tenemos arriba. Vamos a crear el id alumnos como integer, el id asignaturas como integer, serían los dos enteros, y vamos a crear aquí nota como entero, y ahora vamos a pasar el foreign key, le vamos a indicar que va a ser id alumnos y reference a la tabla alumnos, indicándole que es el id alumnos. Ponemos coma, hacemos lo mismo para la otra llave, foreign key, para el identificador de asignatura, id asignatura, la referencia a la tabla asignaturas, id asignatura, entre paréntesis, para indicarle a qué campo lo estamos enlazando. Y por último, ponemos el primary key de esta tabla. Aquí arriba, esto mejor ponerlo así en mayúscula. Y ahora el primary key de esta tabla va a ser id asignatura, id nota, perdón, cierro las comillas y pongo autoincremento. Esto de aquí lo voy a poner también entre comillas, todos los campos, para tenerlo de la misma forma y que no nos genere ningún error. Borro esta parte de arriba y con esto vamos a repasar lo que estamos haciendo. Estamos creando una nueva tabla, se llama notas, donde tiene su identificador nota, que aquí le decimos que es autoincremental y que es la llave primaria, y va a tener otros dos campos que va a estar enlazado con la tabla alumnos y la tabla asignatura. Eso se lo estamos indicando aquí, que son las foreign keys, y le indicamos a qué tabla y campo le estamos enlazando. Y por último tenemos la nota, que es un campo de la tabla notas. Bien, vamos a ejecutar. Y tengo algún error. Vamos a revisar. Repasamos el error. Esto nos viene bien también para ver qué problema podemos tener. Y dice aquí que es cerca del punto y coma, que he puesto último. Y vale, puede ser que sea un paréntesis, que es el paréntesis de cierre con respecto a este. Vamos a ejecutar de nuevo
Y ahora sí, ahora no nos da ningún error y todo correcto. Vamos a ver si ha creado la tabla. Tenemos aquí la tabla notas, efectivamente. Y en la estructura tenemos aquí los campos que ha creado y vemos que tenemos la referencia a alumnos y asignatura con una foreign key, el identificador autoincremental de esta tabla y la nota. Con lo cual ya solo tendríamos que poner identificador de asignatura y de alumno y la nota dada. Vamos a crear alguna asignatura y después creamos también algunos registros para las notas. La tabla alumno sí la tenemos con registros de pruebas realizados anteriormente, como vemos aquí. Vamos a la tabla asignatura y vamos a realizar el código SQL. Sería insert into asignaturas ID. Vamos a ver los campos que tenemos en asignaturas. ID asignatura y ID, o sea, y nombre. ID asignatura y nombre. Tendríamos ID asignatura y nombre. Ponemos aquí values y le pasamos null. Y aquí, por ejemplo, ponemos matemáticas. Cerramos. Voy a borrar esta parte de arriba. Y vamos a ejecutar. Me indica que no ha habido error. Vamos a ver. Y ya tenemos un registro en la tabla de asignatura. Vamos a registrar alguno más. Aprovechamos que tenemos creada la sentencia. Vamos a poner física. Ponemos ahora inglés. Y ponemos, por ejemplo, química. Vamos a la hoja de datos y tenemos aquí creado 4 registros, por lo cual ya podemos realizar algunas pruebas e insertar datos en la tabla notas. La tabla notas tenemos ID nota, ID alumno y ID asignatura. Pues bien, vamos a coger un alumno, por ejemplo, el alumno 5 y 7, vamos a ponerle notas y vamos a cambiar aquí algunos datos. Vamos a poner en la tabla notas hemos dicho el 5 y el 7, ID nota, ID alumno, ID asignatura y nota. ID nota, ID alumnos, ID asignatura y nota. Estos son los 4 campos que tenemos que rellenar. El primero sería null. El segundo sería un entero, por ejemplo, el alumno 2. La asignatura podríamos poner, nos venimos a asignatura, la asignatura 3, que sería inglés. Y la nota que le vamos a poner, un 7. Ejecutamos. Tengo un error otra vez. Y vamos a ver qué nos indica esta vez el error. Foreign key ha fallado. En la línea 1.
Pues bien, casualmente y sin querer, porque he variado el código del alumno que dije que iba a poner, pues si nos venimos a la hoja de datos, en alumnos, efectivamente, no hay alumno 2. Vamos a poner el 3 y veremos cómo ahora sí lo registra. Vamos a poner el 3 y después le daremos al 7. Ahora vemos que sí, no hay ningún problema porque sí existe esa clave en alumnos. Hemos visto que si la clave en alumnos no existe, nos devuelve un error. Vamos a ir ahora a la hoja notas y vemos ya que tenemos el primer registro. Si quisiéramos ver quién es el alumno 3, tendríamos que hacer una consulta sobre las dos tablas para sacar su nota y, por ejemplo, poner el nombre. Vamos a ver ahora el siguiente. Le voy a dar al 7 algún dato y pondría aquí, en vez de la clave 7, o sea 3, pondría la 7. En asignatura voy a poner la 2 y en nota le voy a poner un 6. Ejecuto, no da ningún error y si nos venimos a la tabla notas vemos que ya tenemos otro registro creado. Te dejo como tarea crear varios registros para poder realizar consultas entre unas tablas y otras y practicar con lo que llevamos aprendido en todas estas clases. Como hemos visto en este ejemplo, la tabla notas tiene dos campos de clave foránea, ID alumno y ID asignatura, que hacen referencia a las tablas alumno y asignatura respectivamente. Esto crea una relación entre las tablas permitiendo que cada registro en la tabla notas esté vinculado a un alumno y a una asignatura específica. Con esta estructura podemos registrar las notas de alumnos en diferentes asignaturas y realizar consultas que involucren información de alumnos, asignaturas y sus respectivas notas. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy, espero sea útil, no olvides compartir y espero verte en el próximo vídeo. Muchas gracias.